Cada vez que una mujer que participa en la política es ignorada, descalificada o acosada, la democracia pierde una voz. La violencia política contra las mujeres en razón de género no solo afecta a una mujer, nos perjudica a todas y a todos. El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resuelve casos e imparte justicia electoral con perspectiva de género para que la democracia sea ejercida con igualdad. Porque la democracia no se entiende sin nosotras. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Conoce más en nuestras redes sociales o página web. Buenas tardes. Siendo las 16:46 del 23 de febrero de 2026, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Esta sesión no va a ser traducida de manera simultánea en lengua de señas mexicanas, por lo que posteriormente podrán revisar este contenido. A continuación, le solicito al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente a un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la maestra Isabel Mancilla Rubio para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados electorales que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-02/2026, derivado de la denuncia presentada por una regidora municipal en contra de las personas administradoras, creadoras, directoras y o coordinadoras de un portal digital, con motivo de la publicación de una columna de opinión en la que se formularon diversos comentarios que, a consideración de la quejosa, constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio. En primer término, se acreditó la existencia de la publicación señalada y se llamó al procedimiento algunas de las personas vinculadas con la página noticiosa, conforme a la información obtenida durante la sustanciación del expediente, quienes fueron emplazadas como parte denunciada. En ese contexto, se procedió al análisis de la columna de opinión, así como del entorno en que se desarrolló la materia de la queja, bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, la normativa aplicable y las metodologías establecidas por dicho órgano jurisdiccional. De ello, se obtuvo que, realizada la valoración tanto individual como de manera integral, no se acreditó la conducta denunciada con base en lo siguiente. La publicación contenía expresiones que reflejan una crítica severa por parte de quien la emite, dirigidas contra la persona titular de la administración de un municipio, así como hacia sus integrantes, entre estos, la quejosa en su carácter de regidora. El texto enfatiza presuntos malos manejos de recursos públicos, lo cual se expone a modo de denuncia al considerarse perjudicial para la ciudadanía.
En ese sentido, la columna se difundió en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante como integrante del órgano edilicio mencionado. No obstante, al examinar con detalle el contenido de las expresiones señaladas, se advierten críticas hacia quienes conforman dicho órgano colegiado, por supuestas decisiones tomadas en beneficio de personas cercanas al poder y no en favor de la población en general. Así, fue posible constatar que, aunque el material denunciado contiene un marcado tono de crítica y reproche, no actualiza ningún tipo de violencia, ya que su propósito o efecto no se dirigía a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Tampoco se basaba en elementos de género, pues no constituye un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género, que por sí reproduzca dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Se trata de un evidente descontento de las personas autoras respecto del funcionariado del Cabildo y no específicamente en contra de la denunciante por su condición de mujer. Quedó demostrado que la finalidad de los hechos analizados fue denunciar presuntas acciones indebidas de la administración municipal en las que se mencionó a la regidora únicamente con su referencia a su cargo y no por razones de género, sino que lo infundido haya implicado un obstáculo para el desempeño de sus atribuciones. De igual forma, no se acreditó que la publicación generara un impacto diferenciado hacia las mujeres, ni por su propósito ni por su resultado, pues las expresiones utilizadas se aplican indistintamente para referirse a hombres o mujeres, y por sí mismas no ponen en duda la capacidad de las mujeres para gobernar ni evidencian una asimetría de poder que implique una afectación desigual en el ejercicio de la función pública. En consecuencia, se determinó que lo denunciado se produjo en un debate ríspido respecto de asuntos de interés general, por lo que las personas que ocupan cargos públicos, al estar sujetas a la crítica y al escrutinio social, deben observar una mayor tolerancia frente a manifestaciones, incluso incómodas u ofensivas, particularmente cuando se trata de juicios de valor, apreciaciones o aseveraciones formuladas en el contexto político. Por tanto, al no acreditarse la totalidad de los elementos constitutivos de la infracción, se propone no tener por acreditada la conducta denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados que integran el pleno de este tribunal. Muchas gracias. Magistrados, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que le recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con el proyecto. Magistrado Pablo Roberto Scharper Calzada. Con el proyecto. Magistrada presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y de los magistrados presentes. Muchas gracias. En cuanto al expediente TEG-PES-02/2026 se resuelve. Único, se determina la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de la quejosa en términos de la presente sentencia. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 16:53, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.